Como definición, una propiedad coligativa se determina para una solución y son todas aquellas propiedades de una mezcla, usualmente una mezcla de un líquido con un soluto. El soluto suele ser sólido y las propiedades que cambian en esta solución de manera proporcional con la composición del soluto son las llamadas coligativas. Esta es la definición formal. Las propiedades de una solución en general que cambian con el soluto. Fundamentalmente las propiedades coligativas que vamos a analizar son estas cuatro. La llamada disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Vamos a analizar las propiedades que pueden deberse o que pueden cambiar cuando cambia la concentración de un soluto. Por ejemplo, en esta imagen estamos comparando un solvente puro contra una solución. Se entiende que la solución es una mezcla de ese solvente puro líquido más un soluto que es sólido, ¿no? Y la solución debería ser un líquido solamente. Muchas propiedades de este líquido puro cambian cuando yo adiciono una cantidad adicional de un soluto. Entre ellas son las que menciono aquí, ¿no? La presión de vapor, estrictamente es la presión de saturación que puedo predecir con la ecuación de Antoine. Cambia la temperatura de ebullición, cambia la temperatura de congelación, le voy a llamar congelación, y cambia la llamada presión osmótica. La presión osmótica usualmente se le representa con la letra griega pi. Y bueno, estas propiedades cambian debido a la naturaleza termodinámica del sistema. Vamos a explicar de manera teórica cómo podría impactar la adición de un soluto sólido a un solvente puro, ¿no? Ya hemos analizado algunas de estas propiedades, excepto presión osmótica, pero de un solvente puro. Ahora vamos a analizar cómo estas propiedades pueden verse modificadas cuando adicionamos una sal de cualquier sólido, ¿no? Si queremos analizar la primera de las propiedades coligativas, que es presión osmótica, y a su vez presión de vapor, debemos recordar el concepto de evaporación, que lo vemos a detalle en termodinámica 1, respondiendo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué un líquido puro se evapora? Esto ya lo hemos comentado anteriormente. Eh, el fundamento es el siguiente: si yo tengo un líquido en solución, estoy hablando de un líquido puro. Este líquido está constituido por moléculas que tienen una fuerza de cohesión entre sí. Al estar estas moléculas unidas, nosotros generamos que ese líquido tenga una propia estructura, ¿no? O una forma. En conjunto, esas fuerzas de cohesión mantienen el líquido como tal unido, ¿no? O hacen que tenga forma fija. Sin embargo, si yo caliento esta solución, sabemos que aumento la energía interna de este líquido, las moléculas se mueven a mayor velocidad cada vez y eventualmente esta fuerza del movimiento que tienen las moléculas al ser calentadas hacen que salgan de la fase líquida, ¿no? Sin embargo, deben de vencer una presión, que es la presión atmosférica. Y la presión del líquido como tal es lo que nosotros llamamos como la presión de saturación. Esto inicialmente, si el líquido, valga la redundancia, es líquido, o sea, mantiene la misma fase, se dice que este equilibrio no se ha roto. Para romper este equilibrio requiero que una de estas dos fuerzas sea mayor. Lo que se hace es aumentar la temperatura para aumentar esta presión de saturación. Entonces esta presión sea mayor que la atmosférica y el líquido se evapora. Eso es lo que sucede. Cuando estoy en el punto de saturación exactamente, estas dos son iguales. La presión atmosférica es igual a la presión de saturación del líquido. Pero después del punto de saturación o evaporación, esta presión de saturación
vence la presión atmosférica y las moléculas escapan. Ese es el fundamento, ¿no? Ya sabemos que podemos predecir la temperatura de evaporación utilizando la ecuación de Antoine. Para algunas sustancias hay tablas, como para el agua, pero no tengo tablas para todas las sustancias, ¿no? Vamos a analizar el caso de un líquido que no es puro. Es decir, si tengo meramente moléculas de líquido, aquí yo tengo una presión de saturación de todo ese líquido, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo adiciono moléculas de soluto? Específicamente este análisis se realiza para soluto no volátil, usualmente sólidos disueltos en ese líquido. Si este soluto no volátil ocupa espacio dentro de esta red de líquido, naturalmente la presión de saturación de este líquido disminuiría, ¿no? Dado que aquí la presión total es la presión del soluto más la presión de vapor de líquido puro, ¿no? Debido a esto es que la presión de saturación de este sistema cuando yo adiciono soluto disminuye. Eso es lo que yo conozco como disminución de la presión de vapor. Porque si bien estas moléculas son más pesadas, no contribuyen como tal a la presión de saturación total del líquido. Tendría yo menos moléculas de líquido cuando tengo la solución que cuando tengo la sustancia pura, ¿no? Vamos a determinar entonces una ecuación para poder calcular de manera cuantitativa esa disminución de la presión de vapor. Vamos a ver algunas ecuaciones que son útiles para determinar como tal la presión de vapor de una solución, ¿no? Estas ecuaciones ya las hemos usado. Si recuerdan, la presión de vapor de una solución tiene que ver con la fugacidad. La fugacidad de un líquido se puede calcular con esta ecuación. Coeficiente de actividad por la composición que yo tengo del soluto por la presión de vapor. Aquí una corrección, la A es el componente puro. Y bueno, ya sabemos modelos para calcular coeficiente de fugacidad. Ya sabemos cómo calcular la presión de vapor de una solución que es pura. Esta la podemos calcular con ecuación de Antoine. Depende de la tabla que usen, usualmente es el exponencial de una constante A menos una constante B sobre temperatura más una constante C. Ya la sabemos calcular. Para comparar cómo cambia la presión de un sistema que está formado meramente por un líquido puro contra un sistema que está formado por un líquido más un soluto, se determina lo que se llama un cambio de presión. Esta delta P es una diferencia precisamente. El cambio de la presión de vapor delta P comparada con el soluto, perdón, con el líquido A puro, ¿no? Eso es la presión del sistema menos la presión de A puro. Y esto como tal yo lo puedo determinar, ¿no? La presión de A puro se puede calcular fácilmente utilizando ecuación de Antoine, pero lo que nos interesaría es esa disminución de presión de vapor que estamos determinando como delta P. Esa diferencia esta es la de solución y esta es la de la sustancia pura, ¿no? Esa diferencia se puede calcular así, como el coeficiente de actividad del componente A, que sería el componente A puro, el líquido, por la composición de A menos 1, por la presión de vapor del componente A. Notando que hasta aquí no hemos acotado a que el coeficiente de actividad sea ideal o no. Este coeficiente de actividad. Sabemos que si la solución es ideal o bien muy diluida, el coeficiente de actividad va a ser similar a 1, que es lo que se menciona acá. Si la solución es muy diluida, entonces el coeficiente de actividad tiende a ser 1 y la ecuación se reduce a esta de aquí abajo, que es composición del líquido A puro menos 1 por la presión de vapor del componente A en estado puro.
Al ser una mezcla binaria, digamos, yo tengo aquí A puro y aquí tengo A puro más un sólido, perdón, B puro, ¿no? No sé si se dieron cuenta que, dado que la suma de las fracciones en estado líquido de A y B es 1, esto es XB. Eso es la fracción del soluto por la presión de vapor del componente A. Usualmente la ecuación que vamos a utilizar es esta última para sus soluciones que son muy diluidas, ¿no? Asumiendo que el coeficiente de actividad casi tiende a ser la unidad. En caso contrario, yo tendría que calcular el coeficiente de actividad de la solución y lo tendría que sustituir aquí. Podemos analizar casos ideales y casos no ideales. Ahora, si la solución es muy diluida, ya hemos analizado este caso y es el caso ideal donde puedo aplicar la ley de Raoult para calcular la presión del líquido, perdón, la presión, sí, del líquido o del solvente, ¿no? Esta sería la presión del líquido. Recordemos, A es líquido, B va a ser el soluto. Y ya le hemos calculado como la presión de saturación que calculo con ecuación de Antoine por la composición molar. Esto es fracción molar del componente A. Pero esto solamente sería la presión del líquido, ¿no? Si yo requiero determinar la disminución de presión de vapor, utilizaría esta modificación de la ley de Raoult, que es la fracción del componente A menos 1 por la presión de saturación del componente A puro. Un ejemplo rápido, en este gráfico se representa la disminución de la presión de vapor de sacarosa disuelta en agua. Recuerden, la sacarosa es el nombre técnico del azúcar común, el azúcar de mesa. Entonces, al hacer soluciones de azúcar con agua, la disminución aquí se mide de 0 a menos 4 en unidades de Torricelli. Esta unidad ya no se usa, es lo que llamamos milímetros de mercurio. Son milímetros de mercurio. Entonces, noten, por decirles un ejemplo, para el agua pura, a presión atmosférica sabemos que su temperatura de ebullición es 100 grados centígrados, ¿no? De esa presión de saturación, que es la atmosférica, prácticamente puede disminuir hasta 4 milímetros de mercurio, de 760 quizás a 756, que sería la máxima disminución de presión de vapor. Esa sería la parte teórica.